¿Cómo estás, Lina Meruane? Por fin te Mary tengo Rogers. aquí. Sí, ¿cómo estamos? Bien, un gusto de verte en Zoom, de saber de ti, que te ha ido muy bien, como siempre, pero también hay mucho que conversar del mundo, de tu escritura, así que bienvenida a este programa que, ojo, es especial de Liberarte. Bueno, muchas gracias, Mary. Un gustazo poder conversar contigo por fin. Claro que sí. Mira, bueno, de la cantidad de libros que tiene, y yo sé que siempre estás como haciendo miles de cosas, y siento que hay, si bien como mujer inteligente, tienes muchos temas que te convocan, veo que hay tres, de acuerdo a tus libros, que me da la sensación de que te interesa muchísimo. El cuerpo primero, lo social y finalmente Palestina. Hablemos de esos tres temas. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué es esa, no te diría obsesión, sino que esa tendencia a la escritura del cuerpo y del cuerpo enfermo de pronto? Bueno, esto, la verdad es que no te puedo decir algo muy original, lo he comentado en otras entrevistas, pero Yo tampoco te puedo preguntar cosas muy originales. uno tiene solo una vida también, o sea Sí, que claro, es claro. lo que hay. Pero lo que pasa es que yo estoy muy formada en cuestiones del cuerpo. Ajá. Soy hija de médicos que hablaron toda mi vida y siguen hablando mucho de medicina, de enfermedad, del caso clínico, que es muy atrapante, porque el Ujú. caso clínico es una historia detectivesca, hay que buscar al asesino, que es la Sí, claro. enfermedad, Ajá. y las pistas, que son los síntomas. Entonces, todo eso se articula como una gran historia cuando alguien que sabe contarte esa historia te la va contando una y otra vez, diferentes casos, diferentes asesinos, diferentes Sí. pistas. Entonces, a mí eso me convocó desde muy pequeña porque además yo, bueno, tengo una condición crónica que es la diabetes, que Sí. ocurrió a los 6 años, con lo cual yo también tuve que formarme en cuestiones del cuerpo para mi propia sobrevivencia. Entonces, desde muy chica vengo pensando en el cuerpo y además prestándole mucha atención a mi propio cuerpo, Ujú. porque en la medida en que yo no le prestaba atención, me podían pasar cosas bastante graves. Seguro. Entonces, eso a mí me forma en un lenguaje, me forma en una mirada, me forma en una obsesión. Y eso, quiéralo yo o no, se va volcando en mi escritura, porque incluso en los textos que no son sobre enfermedad, me doy cuenta de que la cuestión más visceral, la descripción física, siempre está ahí. Incluso también toda la cuestión sensorial siempre está ahí. O sea, el cuerpo es un filtro del relato y la mirada sobre qué le ocurre a los cuerpos me interesa especialmente. Yo creo que de alguna forma para la gente, Sangre en el Ojo fue el libro que te conectó con muchas personas también, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que yo hasta Sangre en el Ojo realmente era una escritora que nadie había leído, más allá de mis amigos del taller y poca gente más. O sea, yo no tenía realmente un espacio de lectura. Además, a mi generación de mujeres nos costó bastante abrirnos camino por el difícil mundo literario Ujú, patriarcal de la época, que no solamente era los escritores mayores, sino que los contemporáneos, que nos trataron bastante mal. Entonces nos costó hacernos un espacio, nos costó que nos incluyeran en las antologías, nos costó que hablaran de nuestros, que nos leyeran y que hablaran de nuestros libros. Entonces, claro, yo hasta ese momento no tenía prácticamente lectura y de hecho mi libro anterior, Fruta Podrida, fue un libro que aunque tuvo buena reseña, algunos libreros la devolvieron a la en editorial serio. porque yo en ese momento había tenido una gran polémica o había sido parte de una gran polémica con Roberto Bolaño. Entonces todo el bolañismo local me rechazó. O sea, como que me quiso castigar. Entonces, todas esas cosas estaban pasando y de pronto yo no había podido publicar Fruta Podrida, por ejemplo. Ah, por Eh, eso me llamó la atención, recién revisaba tu catálogo, digamos, de libros, y dije, ¿por qué este libro no está en mi mente? Fruta podrida. Y empecé a averiguar claro, de qué se porque trataba. realmente fue una edición que me costó mucho que me aceptaran el libro.
Y cuando por fin me lo aceptaron, bueno, tuvo ese traspiés, digamos, del bolañismo de ese momento. Y Ajá, entonces me estaba costando mucho. Y bueno, la suerte fue que la novela Sangre en el Ojo fue premiada en México, además justo en el año en que Chile era el invitado de la Feria del Libro de Guadalajara y el perfecto. premio era un premio de la feria. Entonces eso generó muchísima visibilidad, muchísimas entrevistas y muchísima lectura, que es lo más importante. Entonces ese libro de alguna manera me posicionó como escritora chilena, ya no en Chile, que también, sino que fuera de Chile. Yo le debo mucho a Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, de todas maneras. Los premios de alguna forma te abren ese camino que normalmente está cerrado. ¿Tú crees que sigue estando cerrado? Porque yo creo que hay un montón de editoriales chiquitas, pero la trascendencia es diferente, ¿o no? ¿Sigue estando cerrado el camino para las mujeres? No, yo creo que se abrió muchísimo y creo que es porque en parte el reconocimiento de la obra de Nona Fernández, de Alejandra Costamaña, mía, o sea, las mujeres que estábamos escribiendo en ese momento y que además venía, digamos, antecedido por otras escritoras chilenas como Diamela Altit, Pía Barros, Ana María del Río, Exacto. bueno, tú misma, ¿no? Que habían estado un poco digamos, más en el espacio local, de pronto también se abrió una lectura hacia ellas. Y yo creo que lo que se descubrió en esa lectura fue que había una narrativa, bueno, también por supuesto una poesía, pero ahí la voy a dejar porque ese es otro territorio enorme, que había una narrativa muy poderosa con temas que no habían sido validados como temas literarios, como temas universales. Exacto. Los temas masculinos eran universales y los de las que escribíamos las mujeres, muy puntualmente la maternidad, eran temas como de interés del cuerpo de las mujeres. Me acuerdo que nos acusaban cuando escribíamos del cuerpo de ombliguistas. Ese era el término peyorativo, como que Qué nosotros nos mirábamos al horrible. ombligo, pero los hombres no se miraban en ninguna parte de su cuerpo, solo se miraban en su narcisismo a sus propias ideas. Entonces, bueno, todo eso me parece que cambió cuando se reconoció en las escrituras, digamos, de ese momento, escritas por mujeres, un gran talento y una cantidad de temas interesantes que no estaban siendo leídos, A ni propósito de lo discutidos como mismo, temas literarios. perdón, a propósito de lo mismo, ¿qué pasó con Contra los hijos cuando salió? Bueno, eso ocurre un poco después. ¿Ya? Este libro contra los hijos fue, bueno, fue un divertimento. Yo tenía unos amigos, tengo unos amigos en México que tenían una editorial llamada Tumbona, que tenían una pequeña colección de ensayos cortos, que todos eran contra algo. Entonces, ¿Ya? cuando yo empecé a leer estos ensayos, yo todavía no me había atrevido con el ensayo, dije, ay, me encantaría escribir el ensayo contra los hijos. Y ellos, padres de un hijo, aceptaron encantados. Y bueno, y yo me demoré 5 años en escribir ese libro, porque tenía otras cosas que hacer, entonces iba tomando unas notas locas en una carpeta en mi computadora y no escribía el libro y no escribía el libro, el ensayo, que además no tenía que ser largo. Y en un momento ellos me escribieron y me dijeron, oye, tenemos una beca para publicar tu libro, si no lo entregas en 2 meses se nos va la beca. ¡Wow! Y para mí esto de la plata, digo, en un continente donde nunca hay plata para libros, yo pensé, no, yo no puedo hacerles esto. Entonces me puse a escribirlo y fue un momento muy enloquecido de escritura porque yo estaba escribiendo Volverse Palestina. Estaba Ah, estabas en terminando la versión. paralelo, estabas con Sí. Volverse Palestina, mira. Entonces tenía una amiga cuyo nombre me voy a restar, pero le mandaba una parte de Volverse Palestina y mientras ella lo leía yo escribía un capítulo de Contra los Hijos y además son tonos, temas completamente distintos. O sea, fue una Total. cuestión bastante loca. Pero la verdad es que yo llevaba 5 años pensando y tomando notas mentales y escritas para escribir este libro. Y pensaba que era un libro que solo me interesaba a mí, puesto que no se hablaba prácticamente de maternidades. Pero ese libro me parece que para el espacio de mis contemporáneas abrió como una veda, se abrió como un tabú, porque Seguro. de hecho a mí lo que me impresionó muchísimo es que yo fui a México a la presentación de este libro, que fue en un bar, el bar Bucardón de la Ciudad de México, y llegaron 200 personas. Qué A mí eso me locura. impresionó mucho, y 200 personas jóvenes.
Yo me quedé, bueno, dije, bueno, es que es México, uno levanta una piedra y salen 300 porque realmente bueno, es un país muy grande y es una ciudad enorme. Pero cuando hicimos una presentación aquí en Santiago, llegaron 100 personas y hubo cola afuera y se quedó gente fuera porque no cabían en el espacio. Todo esto hecho de O una sea, manera el como muy pequeña, interés estaba en el claro. aire, sí, Claro, estaba ahí, como que yo creo que eso que me estaba pasando a mí y esa tensión que yo tenía con ese tema y las ganas de decir muchas cosas sobre ese tema, estaba ahí, pero estaba como quien dice, como con la compuerta cerrada. sí, seguro. Y el libro se hizo cargo de ese tema y justo, digamos que al día siguiente empezó la marea verde, la ola verde, toda la conversación sobre los feminismos. Y entonces ese libro entró en esa conversación. Y a partir de ahí, a mí me parece que se ha escrito muchísimo sobre maternidades. Todas las jóvenes han escrito su texto materno, antimaterno, contramaterno. Es un eh, tema de mujeres que no se había tocado, efectivamente, y además con ese título fue una apertura de puerta, indudablemente. sí, ahora lo que a mí me parece interesante e importante es que no sea solo un tema de mujeres, porque finalmente los hijos no solo son de las mujeres, también son Toda la razón. de quienes los paternan. Entonces me parece que lo que ha sido también bonito con ese libro es que me ha llegado a veces, me han llegado muchas parejas mm, donde el pololo se lo regala a la polola o viceversa, o lo leen juntos. O una vez, muy particularmente, esto me impresionó, llegó un señor, estaba en la presentación que hicimos en Viña, ya esto con la edición de Random House, Ajá. y había un señor, yo diría cincuentón, tal vez incluso sesentón, sentado ahí yo pensando, ¿qué estará haciendo este señor aquí? Y cuando terminó la presentación había comprado el libro y me dijo, mira, yo vine a esta presentación porque yo le he puesto mucha presión a mi hija para que tenga hijos que ella no quiere tener. Y después de escucharte, lo que quiero es regalarle este libro a mi hija, Ay, qué pero bonito, primero lo voy a leer yo. qué Y yo pensé, bonito. mira, este señor realmente es como lo más importante que me ha pasado en términos de lectura, que este señor se haga cargo de la presión que le pone a su hija y de un tema que realmente a él, en principio, digamos, pensado desde las masculinidades, no le tendría que competir, pero que él le competió. Entonces eso me parece que ha sido, digamos, cosas lindas que están pasando con ese libro, o que han pasado con ese libro. Yo creo, bueno, me imagino que cada uno de los libros que uno escribe y que llega a alguien y que te pasa una situación así, de alguna forma emociona. Lo que me acabas de contar me dio cosa a mí. Mm. Eh, yo tengo un tema, primero, bueno, con Saca el Ojo, te lo dije en algún minuto en privado, que así como que impresionada. Pero un tema con un libro que se llama Señales de Nosotros, Mm. que me llegó en lo personal mucho porque somos una generación, tú no porque eres más chica, pero mi generación, los que tenemos 60 al día de hoy, somos una generación que vivimos la dictadura, vivimos en ciertas burbujas y ese libro es como, así me daba cuenta yo de lo que sucedía, sin tener muy claro, era como el narrador débil de Piglia, ¿te fijas? O sea, era una cosa eh, no sé, ¿qué recepción tuvo ese libro, Lina? Bueno, a ver, primero que nada, gracias por lo de que yo soy más chica, pero yo realmente tengo casi 55 años, o sea que somos prácticamente, no sé si de la misma generación, no te voy a preguntar exactamente tu edad, pero digamos que no estamos, 63 al día de hoy, recién claro, cumplí. no tenemos tanta distancia Ujú. y nos tocó esa misma época. Tú eras un poco mayor que yo, pero todavía te tocó, entiendo, en el colegio. Sí, Lo cual creo digamos, compartimos esa cuestión, ese tiempo, ese silenciamiento y sobre todo, no sé cuál será la historia de tu familia, pero mi familia era una familia de clase media, aspirante a alta, y yo estaba en un colegio que tenía que, digamos, traerme a ese lugar, pero en un colegio que practicaba lo apolítico, es decir, practicaba la política del silencio.
Bueno, exactamente lo que acabas de describir era lo que yo vivía también. Entonces, por Claro. eso a mí me llegó muchísimo ese libro. Claro, y lo que pasa es que yo creo que esa es una historia que no estaba muy contada. A mí me costó salir de ese closet, Ujú. porque yo tengo mis credenciales de persona de izquierda, feminista, Seguro. interseccional, o sea, he trabajado ese lugar, me he educado para entender cómo pensar, he deshecho mi primer entrenamiento, que venía más como desde lo apolítico, entre comillas, Seguro. desde un pensamiento más de derechas, digamos, por mi contexto familiar y mi contexto un poco más ampliado, mi contexto educativo. Entonces, claro, para mí era como me daba vergüenza contar esa historia, sobre todo porque las primeras historias de la postdictadura y muchas de mi generación, todos parecían ser hijos de héroes, de víctimas, familias enteras en el lugar correcto de la historia. Y yo estaba en el lugar incorrecto. Entonces me costaba Claro. un poco contar esto. Entonces yo escribí una primera versión de este libro, que fue en realidad una pequeña crónica de 10 páginas, 10 años antes. En una Eh, revista, ¿o no? Para una revista, lo, creo. creo que se publicó esto como en una pequeña colección de textos, pero digamos que había sido un texto que yo había intentado, al que luego había vuelto y ampliado un poco, y fue mi editor de Alquimia, Guido Arroyo, quien leyó esto y me dijo, esto merece una historia un poco más larga. También hay que decir que Guido Arroyo es un fachólogo experto, digamos, ha estudiado todo este periodo y sentía que no estaba muy contada esta historia. Entonces me pidió que la escribiera y entonces yo ahí sí me senté a escribir y a revisar un poco ese pasado y pensar un poco las claves de ese tiempo y cómo era ser niña en ese tiempo y si realmente no sabíamos lo que sabíamos. Hay una Exacto. cosa muy linda que dice Isabella Hamad en un libro que se llama Reconocer al extraño, un libro cortito, que dice algo así como que hay un momento en que uno reconoce algo que sabía pero que no quería saber. Eso es algo que está pasando ahora con Qué el tema bonito. palestino, del que entiendo Sí. vamos a hablar, pero también pasaba en la dictadura, que todos sabían sin querer saber, se hacían, es como hacerse un poco el loco, y en la infancia también estaba un poco eso, porque las señales, como yo cuento en ese libro, estaban. Lo que pasa es que, por un lado, había el hecho de que no había con quién hablar familiarmente o incluso con los profesores. No, En la no, aquí no infancia, se habla de eso, no se habla de claro, los adultos no política. hablaban, había un Claro. cerco informativo brutal. Entonces era difícil entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo no había suficiente hilación narrativa como para que los pequeños datos, las pequeñas señales se fueran organizando en un saber. Entonces es una reflexión a partir de una experiencia personal, es una reflexión sobre cómo era ese tiempo, porque me parece que nos dice mucho sobre Seguro. este tiempo en el que también se están silenciando verdades o se está atacando a gente que dice la verdad, como Francesca Albanese en el caso palestino, que ella es la relatora ante la ONU sobre el tema de los refugiados palestinos y no se Hablemos, está dejando hablemos de hablar. Palestina, de todo lo que está pasando y no solo eso, sino a nosotros nos llega la información como personas comunes y corrientes, ¿no? El que está escuchando noticias, viendo medios y tú dices, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque de pronto, ¿cuál es nuestra labor como seres humanos individuales? ¿Qué podemos hacer con este genocidio que no para? Sí, la verdad es que esa es una pregunta que me ha surgido mucho en el año y medio que llevo hablando sobre Palestina en diferentes contextos, tanto universitarios como ferias del libro, conversatorios en las redes, y siempre aparece esa pregunta, ¿pero qué hacemos? Nos hemos manifestado en la calle, hemos tuiteado o hemos compartido, posteado, y uno dice, claro, es verdad, es que realmente no solamente es que es difícil cambiar el curso de las cosas, porque somos meros ciudadanos y ciudadanas que no tenemos un impacto directo en lo político. Pero también es verdad que las manifestaciones mandan señales a los líderes de los países. Y también es verdad que seguir escribiendo y seguir posteando y seguir hablando mantiene un tema vivo que es algo que por supuesto es muy preocupante porque también esto está estudiado, hay un cansancio informativo, las personas se cansan de ver
una muerte tras otra, 100 muertes tras 100 muertes tras 100 muertes, la hambruna que ahora se le está aplicando, digamos, de manera muy sistemática y planificada a la población de Gaza. Entonces, claro, es difícil mantener eso arriba y por eso yo sigo posteando, sigo hablando, sigo diciendo y sigo pidiéndole a la gente que siga hablando de Palestina, siga manifestándose sobre Palestina, siga informándose sobre Palestina, porque hay otro mensaje que se envía con mucha frecuencia a la ciudadanía y es, esto es muy complejo, no te metas ahí. Pero en Claro, realidad es que no es tan complejo, porque más allá de las complejidades de la historia, que por supuesto no son tan sencillas, lo que está ocurriendo es un genocidio. Y para definir un genocidio no hace falta más que mirar un diccionario en la red y exacto. entender qué es eso de un genocidio. Lo sabemos por el holocausto a los judíos bajo el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el genocidio como asunto y como realidad no es complejo de entender y no hay manera de justificar un genocidio. Es el asesinato concertado, sistemático de una gente por ser quien es, para eliminar a esa gente. Y tiene muchas maneras de realizarse y en este momento en Gaza se están aplicando todas, desde desde las bombas y los misiles hasta los asesinatos de los francotiradores que le tiran directamente a la cabeza a los niños y a los corazones, Es eso está tremendo, es documentado. tremendo. La destrucción de toda la infraestructura, de todos los hogares, de todos los caminos y además el cierre ya no solo del cerco, que ya estaba esa población cercada desde el 2006, sino que el impedimento a entrar A la ayuda, a los camiones de ayuda. exacto. Entonces, todo eso constituye desde todo punto de vista una masacre a una sociedad civil sencillamente por existir y por ocupar una tierra que Israel quiere. Entonces, eso no es complicado, eso se entiende muy fácilmente Ujú. y eso hay que, si queremos seguir siendo seres humanos, nos tenemos que seguir manifestando contra eso. Tú sabes que hay varios temas con respecto a eso, varias como clichés, ¿no? Cuando dicen, no, no es el pueblo judío, es el gobierno, ok. Estamos perdiendo, ya lo comentamos tanto, tú lo dijiste de alguna forma, que uno pierde la novedad, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Cuando Sí, tú pierdes... se produce una fatiga de información. Sí, 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 es como que ya dejas de sorprenderte. Y creo que es re importante lo que dices tú, volver a sorprendernos. Somos seres humanos, los mismos, el pueblo judío vivió un genocidio. Entonces, por algo siento que ellos, parte del pueblo también está reaccionando. Pero, ¿qué pasa con los gobiernos por la cresta? O sea, tú dices, nosotros, tal como partimos la conversación, poco podemos hacer. Pero sí es importante llamar la atención de los gobiernos, llamar la atención de los poderosos, que hagan algo. Eh, no sé, no sé. No, no, es realmente muy tremendo y muy desalentador y nos pasan todas esas cosas que tú acabas de describir. Pero también es que nuestra humanidad nos requiere ahora. O sea, hay un título de un libro que estoy leyendo de Omar El Akra, que es un autor egipcio, Ajá. eh, nacionalizado americano, estadounidense, y el título es algo así como cuando esto acabe, todos vamos a ver, algún día, es así es, algún día todos vamos a haber estado en contra de esto. Entonces, claro, no es algún día, es ahora cuando hay que estar en Exacto. contra de esto. O sea, me llama la atención. Bueno, yo sé que hay una razón comercial detrás de eso, pero finalmente Zuckerberg ha permitido que salgan cosas en sus redes, porque en un comienzo, si tú te acuerdas, todo lo que tenía que ver con Palestina lo borraban. Ahora hay una cierta libertad. Y por Sí, pero eso, ojo, porque yo que posteo mucho, me daba cuenta de que yo posteaba, no sé, una foto cualquiera y había, no sé, invento, 100 ujú, likes y luego posteaba algo sobre Palestina y habían 5.
o sea, los circulan menos, o sea, Ok. hay un nivel de contracción de la circulación de la información palestina en las redes. Lina Meruane, se nos acaba el tiempo. Yo quiero saber en qué estás. ¿Has tenido tiempo de escribir ahora? ¿Estás escribiendo algo concreto? Mira, sí, a ver, te voy a decir tres cosas. Ya. Estoy juntando todo lo que he escrito en este tiempo, en este año y medio, para publicarlo en un par de meses con Libros del Cardo, con Gladys González. Ese libro se va a llamar, posiblemente se va a llamar Matarlo Todo. Y Wow. es una reflexión sobre lo que está ocurriendo ahora y las muchas maneras ya no solamente del genocidio, sino que del silenciamiento. Eso estoy corrigiendo ahora los textos que ya tengo. Estoy queriendo empezar una novela que se me ha hecho difícil porque, bueno, porque el nivel de atención al tema palestino ha sido realmente prioritario. Y esto sí que me gustaría también comentarles a tus radioescuchas, y es que estoy a punto de estrenar en Chile mi obra de teatro Esa cosa animal. Sí, y vas a estar en Viña también, ¿no? ¿No? No, en Viña no, Ay, ¿por qué Viña? voy a estar o sea, esto va a ser en el Teatro La Memoria ¿Ya? del miércoles 6 de agosto al domingo 10. Son 5 funciones a las 7:30 de la tarde. La primera función del miércoles va a ser seguida de la presentación del libro que publicó también Alquimia, la misma de Señales de Nosotros. Sí. Y entonces va a haber, ese día va a ser un combo, va a ser obra de teatro seguido de presentación y vino de honor. Pero todas las otras noches a las 7:30, el elenco es un elenco chileno, avecindado en Barcelona, porque allí fue donde realmente empezamos a producir la obra y donde la hemos mostrado ya en 3 salas, o en realidad en 4. Y ahora lo traemos gracias a la invitación del Teatro La Memoria y también gracias a los aportes de algunos amigos que nos han puesto un poco de plata en el crowdfunding, y también gracias al Centro de Cultura de España que nos también echó una ayudada, porque traer una compañía Sí, no no está es tan fácil. fácil. Hoy, pero maravilloso, Lina, el 6 de agosto, entonces en Sí, el y te teatro. quería además decir, porque me preguntaste, esa cosa animal es una especie de versión libre de Contra los Hijos, en la que hay un personaje que encarna los valores, los principios y los textos de Contra los Hijos, Ujú. y los otros dos ya son otras problemáticas, pero también tienen que ver con la procreación. Bueno, espero encontrarte, espero ver ese el 6 de agosto, esa cosa animal. Y te agradezco nuevamente por haber estado aquí en este programa especial de Liberarte. Y crucemos los dedos y el alma para que termine el genocidio en Palestina, que la gente pueda hacer, no sé, estas conversaciones por último, para Ujú, que ujú. los demás tomen conciencia. Un abrazo Bueno, enorme. gracias, Mary. Gracias a ti.